Últimos días, escuelas de gran trayectoria, de mucha historia y renombre en San Luis Potosí, se han visto inmersas en el escándalo. Primero, por el tema del bullying y manifestaciones de padres de familia a las afueras del Instituto Hispano-Inglés. Luego vino esta actuación por parte de la Secretaría de Educación en el Instituto Marista de San Luis Potosí, en donde había pues muchas dudas de cuál era la razón de la actuación y de la intervención por parte de la Secretaría de Educación y cuáles las implicaciones. Padres de familia se solidarizaron con la institución y decían que no permitirían que sus hijos se quedaran sin educación. La Secretaría de Educación ha dicho que no les están cerrando las puertas a la institución, que las actividades continúan. Ayer incluso la Secretaría de Educación emitió un comunicado al respecto y como siempre lo decimos, aquí nos gusta ir al fondo de la información y por eso le agradezco al secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, que converse con nosotros. Secretario, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, señorita. A sus órdenes. Secretario, ¿cuál es la situación particularmente con esta institución, con el Instituto Marista, que conocemos como Potosino? Sí, bueno, pues resulta que, como lo hemos venido diciendo en algunas entrevistas, incluso aquí con usted en su medio, estamos invitando a los padres de familia para que cuando suceda algo en las instituciones, hagan la denuncia y nosotros intervenir de manera inmediata. Considerando esta situación, en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría, el 7 de octubre pasado, de 2024, atendimos una denuncia de una supuesta agresión sexual a un alumno dentro de los baños en esta institución del Potosino Marista. Y derivado de ello, se presenta un requerimiento el 6 de febrero, donde también se hace una visita extraordinaria al plantel, y la cual fue obstaculizada por las autoridades del propio instituto, y derivado de esto, y apegados a normativa, y después de insistir, ya después de esta fecha que mencioné del 6 de febrero del 25, hasta el 27 de febrero, se colocan los sellos de suspensión temporal del servicio educativo. Esa es la situación. Déjame entender la cronología. La denuncia se presenta el 7 de octubre. ¿Por qué se acude a la institución hasta el 6 de febrero? Bueno, porque precisamente hay un proceso, hay protocolos que se permite a la institución llevarlos a cabo. Nosotros solicitamos a ellos que nos entreguen un documento al inicio de cada ciclo escolar donde tienen ellos su reglamento autorizado por SEGE del acuerdo de convivencia que se tiene en cada institución y desde luego de cuáles son los protocolos que siguen dependiendo de las situaciones que se presenten. Igual, de la misma manera, se entrevista a los afectados, se hace una investigación, se hacen preguntas, se tratan a los afectados, en este caso al alumno, y derivado de todo esto y de esa interacción con la institución, pues empiezan a tomar medidas. Ahora, ¿en qué consisten estos sellos que ustedes colocan el 27 de febrero? Bueno, estos sellos son una medida precautoria donde no se le permite a la institución, por no haber cumplido con lo requerido, que siga inscribiendo alumnos para el siguiente ciclo escolar. Y es aquí donde está la confusión. No se suspenden clases. Absolutamente. Nosotros respetamos en todo lo que cabe el artículo 3º de la Constitución, considerando el derecho a la educación de todas nuestras alumnas y alumnos potosinos, y desde luego que no vamos a truncar en ningún momento la suspensión de las clases en ninguna institución pública o privada. Estas medidas precautorias son para la institución de no inscribir alumnos para el siguiente ciclo escolar, en tanto no entregue la documentación requerida. Pero a ver, esto significaría que la institución no podría operar el siguiente año, ¿no? Porque cuando me dices nueva inscripción, pues los que están pasando de un grado a otro es una nueva inscripción, ¿no? O sí quedarían ellos a salvo, o de plano la institución el próximo ciclo escolar, si no cumple con los requerimientos, no podría estar ofreciendo clases. Sí, es una medida precautoria de presión, si así lo quisiéramos ver, hacia la institución para que cumpla precisamente con la documentación requerida. Ellos tienen que entregar el REBOE actualizado, los perfiles que atienden a los grupos de secundaria específicamente. Estamos hablando del nivel de secundaria. Sí. Los protocolos que siguen cuando se presentan alguna situación como la que estamos hablando,
y desde luego el reglamento autorizado por Secretaría que no se presentó y que, bueno, se requiere para el funcionamiento de la misma. Todo esto tiene periodos, términos para que las instituciones cumplan y vamos avanzando en cuanto a reconsiderar si hay alguna sanción o no. En este Pero a ver, caso, sí. sí. ¿Qué pasa si la institución no cumple? Porque justo estamos en la época en donde se tienen que dar los periodos de inscripción a otras instituciones o de cual sea la decisión que tendrán que tomar los padres de familia que tienen a sus hijos en este Instituto Potosino Marista. No pueden esperarse a ver si la institución cumple o no, porque sería tanto como dejar a la deriva a sus hijos, ¿no? ¿Qué tal si la institución no cumple y ellos no buscaron un espacio para sus hijos en otro plantel educativo, en otra institución? ¿O qué pasa si los buscan mover y resulta que la institución va a tener todavía actividad el próximo ciclo escolar? Esto no pone en cierta incertidumbre a los padres de familia y obviamente en consecuencia a los niños, que son los principales afectados. Sí, definitivamente hay consecuencias. Sin embargo, bueno, esto es lo que marca la normativa y precisamente por eso se requiere y se trata de dialogar, interactuar con las instituciones para no llegar a estas consecuencias. Entendemos que precisamente la publicación que ellos hacen, donde hacen oficialmente que tienen un amparo y que la Secretaría tuvo un revés, es precisamente pues para rescatar ese prestigio que no lo ponemos en duda. Académicamente, el Instituto Potosino es una de las instituciones más importantes que tenemos en el Estado. Sin Sí. embargo, cuando hay situaciones de este tipo, bueno, pues nosotros como autoridad y rectoría en toda la educación en el Estado, pues tenemos que observar para dar la seguridad que se Claro. requiera para nuestros alumnos en estas instituciones. Ahora, justamente en ese sentido, ¿de qué va el señalamiento? ¿De qué va la acusación, la denuncia que ustedes reciben en la Secretaría de Educación? Bueno, no podemos revictimizar la situación, Sí. simplemente te puedo comentar, porque todavía está en curso esta investigación, que hay una acusación de padres de familia sobre un abuso sexual dentro de los baños de la institución a nivel secundario. Eso es lo que te puedo comentar. Entre alumnos, Sí, involucra autoridades sí, educativas. es entre alumnos. Uy. Ujú. ¿Cómo respondió la institución ante las denuncias de los padres y luego cuando ustedes intervienen? Bueno, desgraciadamente, el hecho de no aplicar los protocolos que están establecidos y que ellos, a través del reglamento interno, deben llevar a cabo, no hubo una respuesta positiva. De entrada, te digo, no nos permitieron el ingreso a la institución. Ha habido polémica, hemos estado platicando con ellos, dicen ellos que no se identificaron de buena manera las personas que llegaron. Y bueno, situaciones complejas que se dan en este tipo de situaciones. Sin embargo, al momento no se ha cumplido con lo requerido. Nosotros entendemos, bueno, tenemos entendido, es más, ya tenemos aquí un documento donde este amparo le da un término de 5 días a la institución para que nos presente la documentación y si no cumple, pues tendremos que volver a poner estos sellos ¿Cuántos que días han impedirían en transcurrido de ese algún amparo? momento dado la inscripción de los alumnos. ¿Cuántos días han transcurrido? Es decir, ¿cuál sería la fecha límite? Bueno, nosotros tenemos considerado, según lo que estamos contando aquí y viendo que hubo por ahí un día de asueto, sería el próximo viernes 21. El próximo viernes 21. Ahora, Así es. secretario, este es el trato que se le está dando a este caso en particular. Sin embargo, han existido en estos últimos días otra serie de denuncias, incluso una muy similar por un caso de presunto abuso sexual, pero en esta ocasión por parte presuntamente del maestro de computación en la escuela primaria Genoveva Rivas Guillén. ¿Ahí qué situación o qué tratamiento se le está dando por parte de la Secretaría de Educación? Bueno, específicamente son los mismos protocolos. Ya se tomaron medidas precautorias, se está atendiendo al alumno, al menor y al maestro. Bueno, ya hay un proceso precautorio de separación e investigación del caso. Nosotros de momento no podemos tampoco definir que sea culpable o no la persona hasta no hacer una investigación. También tienen sus derechos y están protegidos por el sindicato, pero bueno, también hay libertad de las familias de, aparte de llevar un proceso interno con las autoridades educativas, pues llevarlo de manera externa en la fiscalía. Claro. Esto en muchos casos se da y en algunos otros, bueno, simplemente nosotros como autoridad educativa lo más que podemos hacer es cesar al infractor
sea maestro o maestra, específicamente trabajador de la educación. Y en el caso de los alumnos, pues como ya hemos visto algunos otros casos de bullying, bueno, se les da tratamiento psicológico y se les cambia de centro de trabajo o de turno, dependiendo de lo grave de la falta de los alumnos. Secretario, tengo una última pregunta para ti, pero nos va a alcanzar el corte. Si me permites, voy a la pausa rápidamente y regreso contigo porque me interesa mucho hablar de, con esta experiencia que se está viviendo en planteles públicos y también en instituciones privadas, ¿qué tiene que cambiar? ¿Cuáles son los protocolos que se tienen que respetar o los que se tienen que implementar para cambiar esta situación? Si me lo permites, vamos a la pausa Claro que sí. rapidísimo y regresamos a seguir conversando contigo. Estoy hablando con el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo. Enseguida volvemos. Estamos de regreso y antes de la pausa estábamos platicando con el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo. Hemos restablecido la comunicación con él para dar fin y cauce a estas preocupaciones, porque cuando hablamos de la serie de denuncias que se presentan entre bullying, acoso escolar, violencia incluso pues de manera generalizada o ya de manera particular presuntos abusos sexuales, en los planteles educativos, obviamente esto nos deja muy preocupados a los padres de familia, y más cuando estamos hablando de denuncias en instituciones públicas, en instituciones privadas, en niveles desde preescolar, primarias, secundarias y hasta preparatorias. Obviamente estos son temas que nos dejan a los padres de familia muy inquietos, secretario. Por eso no me quise despedir a ti sin preguntarte, a ver, con todo esto que se está denunciando, con todo esto que está pasando, ¿qué va a cambiar? ¿Qué protocolos tienen que cambiar? ¿Qué protocolos se tienen que seguir en los planteles educativos para que puedan ser espacios seguros, secretario? Sí, señorita Erika. Bueno, una parte muy importante es lo que hemos estado pidiendo a los padres de familia que denuncien, porque hay situaciones que muchas veces a través de inspectores, de instituciones, pueden encubrir y no llegan a oídos de la autoridad. Hoy, afortunadamente, a través de los medios, de las propias redes sociales, estamos recibiendo estas denuncias y nosotros estamos actuando principalmente basados en los protocolos que existen a nivel nacional e internacional. Uno de los muy importantes es el protocolo de actuación para casos de abuso y hostigamiento para niñas, niños y adolescentes. Otro protocolo muy importante es el protocolo ANA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y otro muy importante, son tres básicamente, es la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas, Niños y Adolescentes. Todo esto, pues apoyado en la Convención de los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto se pronunció el 20 de noviembre del 89 y fue ratificado por México el 21 de septiembre del 90. Y apoyado en estos protocolos es como nosotros actuamos. Además está CIPINA, que es el Sistema Estatal de Protección para las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, esta dependencia tiene la facultad de emitir protocolos, sobre todo para la observancia de dependencias, ya sean públicas o privadas, y estar al pendiente que nosotros también lo hagamos de manera profesional y apegados a normativa. Así es como nos movemos, como trabajamos, y bueno, estos protocolos que recibimos de cualquier institución, ya sea pública o privada, nosotros garantizamos que al día siguiente, a más tardar, estamos actuando cuando son comunidades un poquito lejanas. Afortunadamente tenemos, digamos, las URCES, que son nuestras sucursales en cada una de las zonas del estado, y estamos pendientes en todas las casi 8,000 escuelas de todo el estado. ¿Es suficiente, secretario? No, en realidad es muy importante el actuar diario, el apoyo de los padres de familia, de la denuncia de los mismos medios de comunicación. Para nosotros también es muy importante informar a la gente, como esta situación que se dio con el Potosino. Entendemos que están preocupados por estos sellos y que pueden afectar su prestigio. Sin embargo, nosotros tenemos que actuar cuando tenemos alguna denuncia. Tú mencionaste por ahí otra institución que es el Hispano. Tuvimos una situación muy parecida, sin embargo, nos dieron todas las facilidades, tuvimos la empatía de platicar con las autoridades y lo arreglamos de inmediato. Es muy importante que hagamos equipo con las instituciones para atender a nuestros alumnos, a nuestros padres de familia. Y bueno, la diferencia ahora con el Instituto Potosino, bueno, pues fue que no hubo algún entendimiento para el ingreso. Estamos pendientes, tenemos que resolver este amparo y enseguida que ya podamos hacer la investigación, pues entrar de lleno ya
a lo que los padres de familia nos requirieron, que es la atención de este suceso que se dio. Finalmente, y para no dejarlo en el aire, te preguntaría, en el caso del hispano-inglés, de este caso de bullying que denunciaban los padres de familia, ¿acabó con el tema de la expulsión del menor? ¿Hay un seguimiento al menor, tanto al afectado como al abusador? ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias finales de esa historia? Sí, nosotros respetamos al final de cuentas las decisiones en estas instituciones privadas a través de su reglamento interno y nosotros no podemos dejar a la deriva a los estudiantes. Cuando esto sucede, nosotros nos apersonamos con la familia, con el alumno y le ofrecemos otras instituciones y le damos un tratamiento y un seguimiento al alumno. Pero, digamos, hay un seguimiento al niño, porque los padres de familia incluso nos decían que ya venía expulsado de otra institución. Es decir, el niño ya tenía una práctica constante. ¿Hay una exigencia de una atención psicológica? ¿Hay algún acompañamiento? ¿Hay algo adicional al solo cambiarlo de escuela? No, sí, precisamente te comento que nosotros le damos el apoyo psicológico. Obviamente es responsabilidad de los padres de familia que atienda el apoyo que le damos a través de la Secretaría o lo hagan de manera particular, pero nosotros estamos ofreciendo este tipo de servicio para apoyar a nuestros alumnos que sufran este tipo de situaciones. Secretario, no doy por terminada la charla. Lamentablemente, bueno, pues tenemos otros casos que hay que dar el seguimiento y a este en particular nos decías que el viernes vence el plazo de este Así amparo es. para que presenten la documentación necesaria y para que puedan avanzar en las indagatorias. Si nos lo permites, pues la próxima semana entonces seguimos pendientes de cómo avanza esta situación y qué es lo que logran indagar al respecto. Te agradezco mucho, secretario. Claro que sí, con todo gusto, a la orden. Muy buenos Buen día. días.